crítica y el análisis político. Un programa del Observatorio de Movimientos Sociales, Observamos, por ML Medios TV. Ya estamos al aire. Una disculpa. Bueno, Aldo, muchas gracias. El día de hoy tenemos un programa especial. Me acompañan dos grandes compañeros, uno ya conocido aquí del observatorio, el buen Gustavo. Hola, buenas tardes. Y hoy tenemos se está iniciando en el arte del observatorio, mi buen compa el Dracir. Hola, buenas tardes. Y tenemos, hoy un análisis sobre los primeros 6 meses de la administración de AMLO. En este caso, les pido una disculpa por la cuestión de la garganta, tengo una faringitis y me oigo como Lolita Ayala, ¿no? Cuando fue lo del Transformer. Bueno, es un tema relativamente polémico. Cuando avisamos en la página que íbamos a hacer los primeros 6 meses, un análisis sobre los primeros 6 meses de la administración de AMLO, muchos se nos fueron a la yugular y nos dijeron, ¿cómo es posible que vayan a hablar, que desde el observatorio se vaya a hablar sobre un caudillo, sobre un cacique, sobre todos los adjetivos que se puedan poner? Sin embargo, creo que hay muchos temas que deben de ser tratados y discutidos con total seriedad, ¿no? Y pues hoy nos acompañan ustedes para debatir esta cuestión. Yo creo que pongo sobre la mesa el primer factor. Más allá de los maniqueísmos de bueno o malo, ¿qué es lo que podemos encontrar en los primeros 6 meses de la administración de Andrés Manuel López Obrador? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, saludos a todos. Digo, referente a esta cuestión de por qué hablar de un caudillo, digo, no podemos dejar de hablar de él. Es el presidente de la República y les guste o no a algunas personas por cuestiones ideológicas, siempre tiene que estar tratándose lo que hace él, porque si no tratamos lo que hace él, no podemos evaluar lo que hace, tanto en sentido positivo como en negativo. Digo, esa parte me agradaría que se aclarara, que no quede la idea de que no debemos de hablar de la persona que está en la vía pública ni alejarnos, porque si nos alejamos es cuando pues suceden las cosas demoníacas como han estado pasando en este país. Bueno, pues yo a mí me gustaría que iniciáramos a tratar el tema de la cuestión de la comunicación, de cómo se ha dado, cómo se ha presentado en la vida pública el desarrollo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Digo, sabemos que le acaban de dar su botón de oro por ser el youtuber con 1 millón de seguidores y pues bueno, él está encantado con que las redes sociales puede aparecer, puede hacer 1001 declaraciones, tiene muchos retweets, que en la práctica me imagino que él no sube nada nunca, ni siquiera tiene celular. Creo que me parece que no tiene celular por un video que vi en una ocasión en la que le solicitan que haga una llamada y pues dice, ay, márcale, pásame el teléfono, pero él no creo que ni creo que sepa. Por Twitter y YouTube es más millennial que nosotros juntos, creo, digo, aunque él no tiene celular. Así es. Sí, apéguense un poco más. Perdón. Ya. Y la cuestión de qué es lo que está pasando en cuestión de comunicación está ligada conforme a cómo hacemos o cómo queremos que se vea o que se perciba por la sociedad lo que está logrando o lo que está haciendo mal Andrés Manuel López Obrador. Entonces esta cuestión de la comunicación me parece sumamente importante. Sabemos que tiene Twitter, que tiene Facebook, que tiene YouTube, faltaría que tuviera esta aplicación del Periscope, no, y la de los trabajos en la que puedes subir tus trabajos, LinkedIn. Pero bueno, o Tinder, ¿no? podría ser que tengas. Hay gente que tiene su Tinder nada más por cuestión de comunicación. Pues sí. Pero tengo una duda, Gustavo. No sé si a ti que te interesa mucho la cuestión de la comunicación, sí, su botón de oro, su 1 millón de suscriptores, cada vez que tuitea genera una marea de hate, así como una marea de retweet y de gente que le contesta. Sin embargo, yo también creo que usa técnicas un poco también anticuadas, ¿no? Es como esta lucha entre lo moderno, entre lo conservador y lo contemporáneo. ¿Las mañaneras son suficientes? ¿O cómo podemos calificar a las mañaneras? Y eso es algo que estábamos hablando tras bambalinas, en donde, por ejemplo, pone un tuit
y al día siguiente tiene que desmentir lo que se puso en el tweet en la mañanera, ¿no? Bueno, yo creo que el primer punto, ¿no? Resolviendo la cuestión de la discusión que hubo cuando se propone el programa, si bien o mal el programa sobre movimientos sociales, tenemos que entender quién es la persona que está al frente de este país, que puede provocar que haya más movimientos sociales y que los puede matizar en cuestiones de polarización, que gente está a favor o está en contra. Ajá. En esta cuestión de comunicación lo que podemos observar también es cómo crear el discurso. Obviamente si quiere volver popular, ser del pueblo, esta parte de decir cercano, hablo contigo como si fueras siempre mi amigo, pero a la hora de la cuestión que mencionas de, bueno, ya la cagué, ya la regué, bueno, tengo otros datos, ¿no? Pero el otro día tiene otros datos. Sí. Ajá. Digo, ejemplo de esto, lo que dijo el día de ayer, ¿no? Con la cuestión de la privación de la libertad de 20 y tantas personas en Quintana Roo, que él presumió que no eran secuestrados, que eran por diferencia entre grupos, ¿no? Y hoy el fiscal de Quintana Roo dice, si fueron secuestrados ya hay 5 detenidos. Entonces estamos viendo la parte de cómo está usando sus conceptos para darlos a conocer. Entonces tendremos que definir ahí qué información hay que aceptar que él está ofreciendo y contrastarla con la de otros medios, otros analistas, porque si no solamente nos vamos a quedar con una especulación y puro maquillaje. No, y para continuar con el tema que tiene de la comunicación, también me parecía muy pertinente el cómo los que antes le tiraban ahora forman parte de este séquito que está muy a favor de Andrés Manuel. Por ejemplo, piensa en TV Azteca, ¿no? Fue el conductor de bigote, Javier Alatorre. Fue, ya creo que ya va a su casa cuando puede y entrevista en intimidad, ¿no? Sí. Cuando antes eran un aparato de golpeo y de pegarle mucho a Andrés Manuel. Volviendo ya, cerrando un poco esta cuestión de la comunicación, ¿qué otra perspectiva podemos hablar en 6 meses? Digamos, violencia. Ay, bueno, violencia. La cuestión que se ha manejado, digamos, al menos en sus últimas entrevistas o comentarios desde campaña, antes de ser presidente, que él proponía que no iba a haber una militarización del país, que iba a haber nuevas estrategias para la seguridad, pero analizándolo bien, o sea, sigue diciendo lo mismo que decía su homólogo en algún momento Calderón, de que había que quitar las drogas de los jóvenes, ¿no? O sea, se preocupa más por el desarrollo de programas de prevención que por una cultura de reducción de riesgos. O sea, hay gente que no va a dejar de usar o consumir sustancias ilegales o legales, entonces mejor hay que ayudarlas, pero en la política que él propone no se ve una propuesta real. Y sí se ve la cuestión de generar una Guardia Nacional, donde se dice que no va a ser militarizada, pero pues los cuerpos son el Ejército y la Marina. Sí, lo de la Guardia Nacional lo guardaremos para un segundo segmento, que eso nos va a generar todavía más discusión. En el tópico de violencia, ¿algún comentario? ¿Violencia en comunicación? Violencia ya, digamos, por ejemplo, en comunicación, hubo esta discusión de que se habían bajado los índices también, ¿no? Y, entonces, algo que me llamaba mucho la atención, y volviendo como un poco a lo que discutíamos fuera del programa, es que me daba esta impresión de que este aumento de la violencia es el tránsito entre una administración y otra. Es decir, se están cambiando las administraciones y por ende los pactos que había con diferentes grupos delictivos, por poner un ejemplo. Y sería interesante visualizar los primeros 6 meses de Felipe Calderón, los primeros 6 meses de Peña Nieto en cuanto a todo. Sin embargo, ya lo que es después de los primeros 6 meses ya es de tu gobierno. La percepción de la violencia digamos desde la comunicación, ¿cómo se ve? ¿Se ha disminuido? ¿Habrá aumentado? ¿La población cree que está en un país más seguro, más inseguro? Pues según recuerdo que Mitofsky acaba de sacar como una encuesta y decía como que la gente se sentía más insegura, que es la percepción era que había inseguridad o que se sentían las personas inseguras, y pues él mismo lo dijo, en materia de seguridad no he dado el resultado que yo quisiera, está aceptando que de alguna manera eso es positivo y no, pues porque al final de cuentas es la vida humana lo que tiene que proteger él como Estado, tiene que ejercer todas las acciones que lleven a que las personas no mueran en situaciones violentas, que no mueran en ninguna situación previsible. Entonces, pues bueno, la cuestión de que ha fallado en seguridad está ahí y pues ya lo aceptó, de alguna manera lo ha aceptado. Ahora, a mí me gustaría que el problema, además de conocer que es un país vasto, que tenemos muchas regiones, que tenemos muchas maneras diferentes de pensar en cada una de las regiones, en el sur, en el norte, en el centro, que también pensáramos políticamente hablando. En la cuestión de que llega él,
y pues qué es lo que encuentra. ¿Cuál es el cuerpo de seguridad al que tú le tienes que tener más confianza? O sea, si tú llegas y ves tu baraja de como soldaditos, oye, o de policías o lo que sea, ¿sabes qué? Pues tenemos este cuerpo de seguridad, que es la Policía Federal, tenemos este otro que es los militares, tenemos este otro que es la Marina, o sea, puedes mandarlos con toda seguridad, tú vas a decir, oye, ¿sabes qué? Pues vayan a patrullar, desarticulen esto, o puedes ordenarle con toda seguridad a tu secretario de seguridad, que es Durazo, puedes ordenar con toda seguridad que lleve a cabo y que ejecute todas las acciones de seguridad con plenos resultados, o sea, de verdad con plenos resultados, que digas, oye, ¿sabes qué? Pues lo logramos, desarticulamos tal o cual célula. Digo, hay una cosa que son, como dicen, pues los pactos. Digo, sabemos que hay pactos, y pues contra eso, ¿cómo desarticulan? ¿Cómo luchan? ¿Cómo combaten? ¿Qué hacer? En cuestión ya de operación política y pragmática, son de las cuestiones que yo me pregunto. O sea, tú llegas al puesto, o sea, con tu formación de seguridad y implementas tu mecanismo, implementas tu plan, despliegas a tu gente de confianza. Ahí es otro de los puntos que a veces la gente no creo que se pongan algunos a analizar. ¿Qué haces? ¿Confías en las personas que ya estaban? Digo, son de Peña Nieto, o sea, estaba gente de Enrique Peña Nieto antes. ¿Confiarías, o sea, 100% en todos? Tú traes a tu cuerpo de seguridad en los que confías. Entonces, empezamos a llegar en esta charla al momento de la Policía Federal y de estas cosas que están pasando ahorita, pero no sé, o sea, esos son los puntos en los que me pongo a reflexionar. Digo, ha sido un fracaso en la Policía Federal al momento. Y también otra cosa importante es las competencias. Saber diferenciar como qué competencias tiene la Policía Federal Preventiva, los militares, la nueva Guardia Nacional, que es legal, se encuentra en la Constitución y también tiene su reglamento ya expedido legalmente. La Marina, la Gendarmería, no sé si ya la desaparecieron, la verdad desconozco o sigue existiendo, pero vaya, es un conflicto, un problema muy, muy fuerte. Yo creo que aunado a ello, es que esta parte de que obviamente recibe al país con una situación muy deplorable, no hay indicadores reales. La encuesta del ENVIPE, que es la que busca manejar, conocer cuál es el nivel de victimización de las personas, pues mencionaba, ¿no? Año con año, de forma consecuente y en aumento, de que la situación iba a mejorar sin importar qué pasara. 2. Le sumamos que no hay una parte de confianza a la cuestión de que no hay una estructura real en las estrategias de seguridad. Están desvinculados. Tenemos al ejército haciendo labores de policías civiles, que obviamente no están preparados. Esta cuestión de que no podemos confiar en la situación de la federal, bueno, en entrevista lo dijo, ¿no? Cuando le preguntaban sobre la participación del ejército, decía, no, es que ellos solamente recibían órdenes, no son malos. Entonces sería caer como en un discurso muy moralista, digamos, de como bien lo ha manejado desde un inicio, de que todos puedan redimirse y ser perdonados. En este caso sería ver por qué a los federales no los ve como su séquito, ¿no? Digamos, no pueden ser perdonados ellos según su propia lógica que él ha mencionado. Entonces, es una cuestión que sería interesante que a ver qué dice después AMLO, ¿no? Sobre la Policía Federal. Sí. Y de manera muy rápida, para tratar de conectar los dos puntos, los recortes. Los recortes. Creo que hay muchos han sido sonados. Sabemos de lo del IMER, que son 26 estaciones de radio, lo que acaba de pasar en Canal 11. Sí son viables. Digo, obviamente en su lógica que él propone de una cuestión de un país con políticas de austeridad para que los recursos sean encaminados a otras instancias, pero yo creo que no los está focalizando de una forma real. O sea, ¿a quién está haciendo los recortes y a quiénes se los está evitando? Se presume que él iba a hacer ir en contra de una política neoliberal, pero creo que nada más atacándole en encimita, ¿no? El atacar la corrupción y la impunidad sin generar resultados positivos frente a esto, ¿no? No ha cambiado la lógica de la política económica. ¿A qué grado? Pues tenemos aranceles por parte de Estados Unidos hacia nosotros, en lugar de que nosotros generemos aranceles, como una política de desarrollo económico mexicano. En otro sentido sería analizar cuáles son las respuestas que él va a tener. Posiblemente diga que de un día para otro tiene respuesta a personas que estén afectadas por los recortes salariales, el recorte de personal, pero no se sabe entonces hacia qué camino va a ir realmente estos recortes, a quién están afectando y a quién están beneficiando.
Sí, hay tantos miles de millones de pesos de enero a la fecha por lo del ataque al huachicol, pero seguimos viendo que la gasolina no baja de precio, o más bien se ha estabilizado de cierta forma en algunas zonas del país. El peso, ¿no? También el peso ha tenido cierto... un repunte. Recortes. Sí, y mira, sobre recortes, evidentemente hay funciones que no deben de ser recortadas nunca. O sea, no puedes decir, ay, ¿sabes qué? Vamos a recortar tutores, o vamos a recortar enfermeras, o vamos a recortar personas que fungen con una función vital para el desarrollo del organismo. Sin embargo, hay una cosa que también, volviendo a la operatividad política, creo que debemos ver y entender, que es lo mismo. Llegas tú y eres el director de tal instituto, de tal organismo, del organismo YEG, el que tú quieras. Entonces llegas y te sientas, y volteas a ver a todos y pues dices, ay cabrón, ¿quiénes son todos estos? O sea, empieza a haber fallas, no te traen lo que quieres, si te lo traen, digo, no todos los casos obviamente, pero te funciona bien la mitad, la otra mitad no te funciona, empiezas a descubrir cosas, digo, y esto ya es algo que no es nuevo, digo, llegas tú y ya llegas sabiendo que a lo mejor el grupo que está allá en el segundo piso los trajo el tal célula política. Y pues son de tus contras, bueno, es la verdad, vienen del PRI, entonces pues empiezan las desconfianzas, o vienen del PAN, o vienen del PRD, ahorita es Morena, mañana tal vez sea el PAN el que gobierne, y pues van a llegar y van a decir, ay, es que están estos chairos aquí en el cuarto piso, ¿qué vamos a hacer con ellos? O sea, ¿cómo los sacamos? No les tengo confianza. Ajá, entonces, cuarto piso y 4T. Bueno, la cosa es que pues es una cuestión operativa. Tú llegas y dices, ay, entonces hay algunos trabajadores que son de confianza, que los contratan solamente por cierto tiempo, y pues bueno, la cosa es que si se acaba el contrato y ellos siguen alegando de manera dolosa, mañosa, que los están corriendo, pues oye, no manches, o sea, eso se sabe, que hay gente que ha sido contratada por un tiempo determinado, que ha sido contratada por cuestiones políticas, que anduvieron en la campaña, que anduvieron pegando calcas, que son el sobrino de tal político, que son el hijo de tal política, y pues están ahí. Entonces llega el otro y pues ¿qué hace? ¿Sabes qué? Pues hay que barrer a estos sujetos. Bueno, pues por ellos, no sé, a mí me parece que así ha sido la operatividad política de llegar y ¿sabes qué? Para afuera estos, los que se corran y que de verdad forman parte de una operación vital, pues no, digo, ellos no de ninguna manera deberían de correrlos, ni tampoco de funciones básicas, ni de funciones pues lo que hace el organismo. Pues de hecho se ha mencionado, ¿no? Que él no pensaba atacar a las personas de abajo, a los que son trabajadores por honorarios, pero a los primeros que fueron afectados. De hecho, lo que pasó en el Instituto Mora allá en la Ciudad de México. Sí, ¿no? Que es la reducción. La reducción de personal. Y estos sustos que dieron a CONACYT, ¿no? Que nos dieron a las becados. universidades. Lo que pasó aquí en UDG, que hubo recortes a las becas al extranjero. Bueno, que ahí tiene toda una política de que la ciencia no tiene que ir al... Vamos, yo creo que a pasar esta discusión al tercer segmento en la cuestión de notas sueltas, que es súper interesante. Aldo, nos vamos a corte musical, carnal. Los Maderos de San Juan se llama la canción. El grupo Los Maderos de San Juan. Estás escuchando mlmedios.com. Busca el cielo contra viento, sonido en ruta, ruido adentro. Corre hasta romper con tus demonios. La muerte acecha, no estás solo. Vuela, sentir el iris palpitante, que sientas fuego en los pies. Antes que áridos los labios,
sirve tu ropa sucia, todo falso pudor. Antes de escupir tu júbilo y no haya más fiebre en tus zapatos. Antes de ganarle el grito al despertador, no haya orgasmo. Antes del éxodo, que asaltar a la puta realidad. Algo debe quedar, quizás las huellas de ir galopando. Algo que nos haga partir sin haber sido extraños. Algo para compartir y no ocultar su rastro. Antes que áridos los labios, o en la prisión del corazón, desaparezcas en la espera. Guíame después que caiga el sol. Guíame después que caiga el sol. Guíame después que caiga el sol. Después que caiga el sol, guíame. 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 Son las 7:24. Gracias, Aldo. Muy buena canción, no la conocíamos, pero sonaba chido. Aquí le comentaba a los compas que viendo un poco la trayectoria de AMLO, porque vamos a comenzar con la polarización del país, que en la casa tengo un libro de él, del 2012, que se llama No decir adiós a la esperanza. Si reculamos un poco en la trayectoria de AMLO, sobre todo en sus 3 candidaturas, yo creo que la del 2006 fue la más bélica, ¿no? De contraste, de ir directamente, de, digamos, como de esta lucha con Felipe Calderón. Pasa lo del fraude electoral y toda la movilización política que hubo, que es por demás interesante. El 2012 nos encontró con República Amorosa, ¿no? Ya más diplomático, más calmado, este AMLO que tenía un corazón, los peluches. A mí me costaba verlo un poco, el AMLover, me costaba verlo un poco, pero entendía que se tenía que ganar a la gente, que se tenía que borrar un poco del imaginario este AMLO Venezuela, este AMLO Hugo Chávez, este AMLO dictador, este AMLO que solo pensaba en él. Sin embargo, pues no pudo ante la arrolladora de Enrique Peña Nieto, ¿no? Y de toda la máquina del poder estatal. Y este AMLO del 2018, yo lo veía confiado, seguro ganador, se veía él mismo ganador. Sin embargo, con la victoria de Andrés Manuel López Obrador, ha venido o más o menos mi perspectiva muy limitada en este caso, alcanzo a ver algunas polarizaciones por demás interesantes. Ackerman empieza a analizar, que es como su teórico de cabecera, Ackerman, desde ahí vamos un poco mal, y empieza a decir que Fifi y Chairo ya pueden ser conceptos categóricos analíticamente, lo cual no sé, exactamente no, porque distan de mucho. La situación es que ahora se lleva una situación entre Chairo, una palabra que se utilizaba originalmente por la derecha para denostar a los de izquierda, ahora existen los derechairos. Así es, ¿Sí me entienden? es el término que quisieron colocarles para llamarlos. Y existen los fifís. Y la semana pasada, esta semana incluso el tránsito de la semana, fuimos testigos de un proceso sumamente interesante. Marchas de la derecha. De los fifís contra fifís también. Ajá, organizadas por las, digamos, por estas personas que estaban acostumbradas a ciertos privilegios y que ven que se están tocando un poco. Sin embargo, cuando somos un poco analíticos con el volumen de las manifestaciones, pues aquí en Guadalajara fueron aquí en el Parque de las Sombrillas y no había 10 personas.
En la Ciudad de México, que fue la más nutrida, para nada se comparó yo con creo lo que al día siguiente se 300, vivió. ¿Sí me voy a entender? Entonces, esta polarización del país, ¿ustedes cómo la visualizan? Esta nueva guerra que ya no es entre obreros y proletarios, sino que Ackerman diría que es entre fifis y chairos. Yo lo que veo, digo, es un laboratorio interesante ver que cierta población que se asume como fifi está movilizándose, ¿no? Está cuestionando, de hecho es interesante sus consignas, ¿no? A mano alzada te vas, no sé qué, era muy gracioso. Pero sigue habiendo un vacío real de una gente de cierto nivel económico o social que es alto, ¿no? Lo vimos en el AMLO, ¿cómo? ¿AMLOFES? AMLOFES, que ahí tenía Slim a un lado, ¿no? Ah, no, sí, es que es a lo que iba. Ahora, por ejemplo, los verdaderos dueños de la nación no están con los fifís, no están en ese solazo, están en el Zócalo con AMLO. O la pregunta que tú me hacías, o AMLO está con ellos en el Zócalo. Habrá que pensarlo. ¿Qué opinas tú, Gustavo? Yo creo que leía una nota, creo que fue la semana pasada, que hablaba precisamente de esta parte del análisis del término fifí y del término chairo. Y me gustó mucho lo que decía, en el sentido de que el significado de fifí se adaptaba más a hablar de una clase media. Entonces, si Andrés Manuel López Obrador constantemente está golpeando a un segmento o está intentando polarizar a ciertas personas que él los identifica como fifís, está en una equivocación, en el sentido de que la palabra no da con los que él quiere identificar. Entonces, algo así decía la nota, como de Andrés Manuel recapacita y mínimo regresa al apartado de la mafia del poder, o algo que haga mención de que te quieres referir a las personas que mueven el poder, a los que están en el poder, a los que hilan el poder, a los que están detrás de las tramas de poder, y no precisamente fifís en términos general, que podría venir a entenderse como una clase media. Entonces él va a venir a golpear a la clase media, y pues es la aspiración de las personas que se encuentran en pobreza extrema o en clase baja. Pues lo que aspiran es llegar a lo que le llaman terminológicamente clase media. Entonces él con esta palabra, al parecer la nota decía que pues está ingresando a un campo en el que, según él, no era correcto, y que tiene que regresar. Digo, hasta en esto estamos hablando ya. Se me hizo súper extraña la nota, así como de, rayos, llegamos a analizar las palabras fifí, chairo. No, y el problema va más allá, ¿no? Que cualquier persona, desde la lógica de AMLO, es fifí. Mientras lo cuestiones, lo critiques, sin importar, o sea, no por el hecho de que tú cuestiones o estés en contra de su discurso, su estrategia política, te vuelve de derecha o de fifí o mafia del poder. Bien, es que llegamos justo a un punto bien interesante, que es como estos anatemas, o más bien estas personas a las que no puedes criticar. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho, pero con el gobierno, digamos, de Maduro. Sí, me voy a entender, o sea, entendemos a Maduro como un gobierno de izquierda, pero yo puedo criticar a Maduro sin ser de la derecha. ¿Sí me voy a entender? Sí. Y aquí en México está pasando algo muy similar. Yo puedo criticar a AMLO sin yo ser de derecha. Pero AMLO te puede ver. Pero AMLO, yo ya sería un fifi, ¿no? Entonces, o más bien la derecha o los fifis estarían como acogiendo la crítica que yo haga. Ambos, ¿no? De hecho, o sea, serías apadrinado por algún... Sí, claro. O sea, lo interesante de este caso es que estamos, o más bien lo que a mí me llama muchísimo la atención de las movilizaciones fifi, primeras, que están en todo su derecho a manifestarse. Sí, creo que nadie lo niega. Es válido totalmente. Sin embargo, cuando uno ve la trayectoria de cómo los gobiernos progresistas fueron perdiendo el poder en Latinoamérica, empezaron con la cuestión de las marchas de la derecha, con una derecha que la empezaron a dejar movilizarse, una derecha que no pedía, digamos, como lo básico, sino que me tocaba ver un análisis que hice sobre Venezuela, cartulinas de no tengo para comprar ciertas cosas que estaban como fuera del... Mi operación de pecho, decía uno. Y en esta cuestión de los fifis y de las marchas que ha habido, me llama mucho la atención cómo muchos empresarios han salido con sus trabajadores.
ha habido varios reportajes en donde van y les preguntan, oye, ¿y tú qué opinas de esto? Y se ve que traen una cuestión de adoctrinamiento. Pero hay que ver qué empresarios, ¿no? Porque son empresarios medio pelo. Sí. Los chidos están con AMLO. Ajá. No, y aparte no salen, o sea, imagínate Sí, cómo no, salir a eso más, marchar ¿no? tienen que llevar sus guardaespaldas, digo, gente realmente potentada económicamente. No vemos a escoltas ahí en las Ajá, marchas. no va a ir, o no no, se ve. O los Ah. escoltas son los que marchan junto con ellos. Oye, Pues sí. pero lo interesante del caso es que a mi bien siempre ponderado y queridísimo Vicente Fox me lo corrieron Ah, sí. de la marcha, Sí. o Y sea, él la marcha convocó. que él organizó y que él convocó, me lo corren. Pero eso te está dando un ejercicio de que hay una inconformidad, creo que por parte de los fifí o la clase alta que se asume, ante toda instancia política, ¿no? Decían que ningún político en la marcha, ¿no? Sí, Eso sí. me recuerda como a ningún anarquista en las Ajá. de nosotros, Ajá, ¿no? sí. Es como de, a ver, ¿quién es el infiltrado ahora? Es sumamente interesante porque sí es cierto, son varias cuestiones analíticas, Ujú. pero con esta cuestión de la polarización, de verdad que sí se está sintiendo. Yo, por ejemplo, trabajo en una escuela privada, católica, y de repente me es muy complejo argumentar contra 8 o 10 compañeras que traen un discurso, digamos, totalmente, pues sí, blanco y clase media, ¿no? Ajá. Sí, yo creo que a López Obrador, como dicen, lo aman o lo odias. Es como súper difícil verlo de una manera neutral y decir, oye, pues es que está haciendo esto bien o es que está haciendo esto mal. Inclusive he visto a mentes interesantes cercanas de mi generación, gente más grande, que simplemente ya no quiere hablar de Andrés Manuel, ni bien ni mal. Y se queda, ¿por qué? Porque te dicen, no, es que sabes qué, si opino esto bien de él, pues me van a venir a pegar los chairos. Y si opino esto al revés, y van a venir los pro vida o los derechairos. Parece O... como el escenario que se vivía en campaña. Sí. O sea, no podías hablar de nada porque te asumían realmente como partidario de cierta tendencia política. Sí. Y eso está, digo, yo creo que AMLO parecía como el candidato de la eterna campaña ahora como Sí. presidente. Sí. Digo, Es parte de su marketing político, digo, él tiene que, como cualquier político, tiene que construir una historia. Sí. Y digo, por ejemplo, su historia es que iba a combatir a la corrupción, o que va a combatir a la corrupción. Esa es la parte, va a sacar a la mafia del poder y es su historia. O sea, Pablo Iglesias tiene una historia en España, Sí, Podemos sí. tiene una iglesia, Podemos tiene una iglesia también. bueno, tenemos también. muchas iglesias. O sea, sí, Y sí. luego También tiene una en iglesia. el discurso mañanero, Ajá. nada más falta Sí, eso. también, ¿no? Ver lo moral en, Sí. en el discurso de AMLO. En esta cuestión de la polarización y de lo que decías, Gustavo, sobre de volver a lo de la maña, lo de la mafia del poder, Sí. déjate cuento algo bien interesante que salió en mi tesis doctoral. Los de Podemos, durante un tiempo estuvieron observando lo que hacía Andrés Manuel López Obrador y le copiaron una cosa. En el tramabús, en España sacaron lo de la trama. A ellos le llamaban la trama, ¿no? Y eran autobuses que pegaban con con imágenes de los políticos que habían robado o habían hecho algo. Y eso directamente la gente de Podemos me dijo que lo había visto en comunicación de AMLO. Y eso pues, lo podemos pensar como un gran avance, ¿no? O sea, como un partido de reciente creación. Pues, en cuestión obviamente, digamos, el análisis político lo que va a hacer es retomar cuestiones que tienen un impacto. Ok. O sea, y obviamente, pues América Latina frente al mundo tiene muchas estrategias que han Sí, funcionado. sí, que funcionan. Sí. Ajá, o sea, la cuestión de dispararse el frente en un podium, tratar de escuchar a todos, es interesante porque, no por decir nombres, pero el ascenso del fascismo usó muchas de esas cosas Sí, en claro, Europa. también. La O sea, creación pero de- no digo que sea una cuestión similar, pero digo, son estructuras políticas para ganar gente. Sí. No, esta parte de que dices de la polarización, o regresando un poco a la polarización, yo siempre creo y recomendaría que nos informemos o que intentemos informarnos, porque de repente escuchas muchas opiniones que no tienen sustento, digo, de los dos lados, tanto Ajá, de sí, derecha sí, como de sí, izquierda, sí, todo. pero hay algunas que ya son fanáticas, o sea, son construcciones mentales que te dicen, es que, por ejemplo, Andrés Manuel va a llevarnos a la victoria, ¿cómo? Pues nos va a llevar a la victoria, o al revés, Andrés Manuel es malo, Ajá. es muy malo y qué? va a llevar a México a ser Venezuela, pero ¿por qué? ¿Qué está haciendo? Pues, ¿qué no ves? O sea, ¿está ciego? O sea, sí, así está en este momento. Yo el otro día tenía un discurso, una pequeña pelea con algunas personas por ahí en una red social, que yo les decía, ¿sabes qué? Digo, tienen que entender que la vida es
lo más preciado para el Estado. Ajá. El Estado tiene que defender la vida como su objetivo número uno, la integridad física, y tiene que materializar medidas que vienen a defender esa vida. Digo, salud, protección, seguridad pública, etcétera. Entonces, yo les decía que, por ejemplo, es un tema también súper politizado, el de las ciclovías. Yo les decía que construir una ciclovía lo que hace es, al igual que una carpeta asfáltico, al igual que un señalamiento de no exceso de velocidad, al igual que los toritos, al igual que poner barreras en una curva peligrosa, lo que hace es materializar la protección a la integridad de las personas, a la vida, a la salud, a que no te vayas a caer ahí, a que no te atropellen, etcétera. Entonces, de repente me llegaron como 8 sujetos de derecha, porque pues sí está súper fácil de identificar. Y es así como de, no, eso no es un derecho, porque nada más tenemos 3 derechos, ya sabrán cuáles son. Sí. Lo de siempre, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho al patrimonio. Y entonces tú le dices, oye, pero espérate, es que tenemos un orden jurídico, tenemos una constitución, tenemos tratados internacionales, leyes secundarias, leyes federales, leyes estatales. Y pues claro que lo que tú mencionas está incluido en alguno de esos ordenamientos jurídicos, o sea, súper claro que sí, pero ya luego empieza con un discurso que es de, no, es que eso no está bien. Oye, pues Sí, entonces, claro. ¿qué está bien? No. Y lo mismo con López Obrador. Oye, es que hay que atender las causas o la base social. O sea, las personas que viven en tal comunidad pueden ser personas que no tienen acceso a educación, o que a la vez de que quieren estudiar están siendo golpeteados por la inseguridad, o se inundó su casa, o sufren de discriminación, o no llega el transporte. Entonces también hay que atenderlo. No, está mal. Y así como hay que informarse siempre. Sí, y además, además de informarse conectado con este tema y hablando de la comunicación y de la derecha y de los opositores de Andrés Manuel López Obrador, también tenemos este elemento súper interesante de lo que quieren hacer creer que está sucediendo. Una cosa es lo que pasa, lo que existe en la vida real, y otra cosa es lo que pasa en Twitter, en Facebook y en las redes sociales, que no forzosamente refleja la realidad, lo que acontece en el mundo, pero ellos quieren hacerlo creer así. Para ellos todo lo que hace Andrés Manuel está mal y nunca van a mostrar lo que está bien o lo que ha hecho bien. Ellos solamente van a desarrollar discursos que estén relacionados con que fracasa. Tenemos ahí al estimado Fernando Vela, ¿cómo es su apellido? Velasúcena o al... Sí, no, era del PRD, él apoyó Ajá. a AMLO en 2006 y 2012, Sí. no encuentra hueso, y de hecho Noroña lo derrota. Ajá. Le ganó la elección. Iztapalapa. Sí, para diputado. Sí, Y ahorita anda, que es uno de los principales operadores políticos en contra de AMLO. Pero justo ahí es donde me gustaría seguir con la cuestión de la polarización del país, porque fuimos testigos de algo que es sumamente interesante. La policía manifestándose. ¿Sí me va a entender? Sí. La policía manifestándose porque lo que ellos no quieren, hasta donde tengo entendido, que ahorita nos explicarán a mayor detalle ustedes, que no quieren ingresar a la Guardia que es Civil de parte. Nacional, pero lo más interesante del caso es que piden que Felipe Calderón sea su representante ante porque la... él sí los ha entendido. Y sí me gustaría que evocáramos estos minutos, este segmento, para discutir eso. Ok. Eso es igual de relevante que la otra polarización. En principio, ese tema a mí me parece muy interesante que hoy, todas las personas que tienen algo en contra de Andrés Manuel López Obrador, era como su triunfo. Bueno, al menos te hablo desde mi experiencia en un grupo de WhatsApp. Su triunfo era que Andrés Manuel estaba violando derechos laborales. Ajá. Y memes, y ya sabes que los memes de que siempre va perdiendo Andrés Manuel y la risa y bla, bla, y jiji. Entonces, en ese tema me puse a leer notas, me puse a investigar, me puse a leer la página del IUS, que es como el órgano de comunicación de la Corte, de sus interpretaciones. Y pues bueno, acordándome de ahí de algunas cosas que había leído en Francia, que se dio un caso en el que unos policías se manifestaron y pues rompieron con la normativa que los rige, y pues los corrieron. Los corrió el gobierno. Es un caso que hace tiempo lo leí, no recuerdo bien dónde fue, pero entonces al correrlos, pues ellos se van a su medio de defensa legal, se van a la demanda o a lo que sea que sea equiparable en ese país, y pues el juez confirma que por haber incumplido con su labor de seguridad, pues tenían que cesarlos. Entonces aquí es como esta cuestión de la ponderación de los derechos. Empezando con el análisis,
ellos tienen derechos laborales y las personas tienen derecho a que protejan su integridad, a que protejan su vida, a que los resguarden. Entonces, ese fue como el primer paso. Me di cuenta que Animal Político estaba indicando que pues los tenían en situaciones precarias. Eso sí está mal. O sea, si tú como policía federal vienes de Chiapas o vienes de X lugar porque te llaman a concentrarte en el centro del país para evaluaciones y para etcétera, pues mínimo debe de haber como el resguardo, tienes que tener alimentos, tienes que tener donde dormir, tienes que tener donde bañarte. A lo que decía era que pues no, que invitaron a los que pudieron, metieron a los que cupieron y ya no previeron que era un número muy grande y pues tienen que estar como yéndose afuera. Bueno, también ese asunto es, tú entiendes como policía, dices, ay cabrón, pues no hay lugar, pues ¿qué hago? Pues me voy a buscar aquí alguna posadita o algo así. Y en términos legales, pues bueno, me encontré algo fabuloso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene una sala, que es la primera sala, tiene la segunda, tiene el pleno. En la primera sala, la Suprema Corte de Justicia, en algún momento, creo que fue en el 2011, la jurisprudencia indicaba eso, en algún momento determinó que la Policía Federal en específico, digo, son muchas tesis o muchas interpretaciones que hacen de este cuerpo de seguridad, no tenía una estabilidad laboral, no tiene derechos laborales en sí, en el sentido de estabilidad, ni tampoco antigüedad, y a través de una serie de interpretaciones, tanto de la Corte como de tribunales colegiados y de otra serie de organismos, pues desarrollan una serie de teorías jurídicas, y jurídico te hablo de que ya no hay nada más. Digo, a menos que tuviera una interpretación internacional o que pudiera alguien decir, ¿sabes qué? Están violando este tratado que se firmó, están violando tal cosa, pues es la máxima palabra. Y pues bueno, está esta parte que dice que ellos no tienen derechos laborales porque su función puede dar para que sean corridos de un momento a otro, para que se extinga la unidad, etcétera. Entonces, pues vaya, es algo sorprendente. Digo, no parece ser que tengan ni estabilidad laboral, y es jurisprudencia, es lo máximo que puede haber aquí en el país, ni tampoco derecho al haber de retiro, derecho a tener esta parte de antigüedad. Entonces, las protestas hoy en Twitter, en Facebook, en todos lados dicen, ¿sabes qué? Están violando sus derechos laborales, etcétera, etcétera, y pues bueno, sale esta parte de Felipe Calderón y... Pero bueno, más que la violación de los derechos, bueno, se entiende, es un tema muy aparte, obviamente es un sector muy vulnerable ante cuestiones de violencia, pero hay que entender que pues, fue un cuerpo de seguridad que se utilizó con ciertos fines y que obviamente hoy se posiciona como si fuera parte de la sociedad civil cuando fue quien atacó a la sociedad civil, no en una ocasión, sino en varias. Ajá. Entonces hay que entender esta parte, ¿no? Creo que es como que es una delgada línea que se puede romper muy fácilmente cuando se quiere poner de un lado, ¿no? Sí, obviamente en cuestiones laborales, si es un grupo pues altamente violentado de cierta forma por la estructura, pero él ha violentado de forma social a la población. Entonces habrá que ver hacia dónde va, ¿no? Por eso, y es sumamente interesante esta situación, ¿no? Porque pues creo que están exigiendo también que otras organizaciones paren, ¿no? Ajá, de hecho, la cuestión que se mencionaba, aparte era de que no solamente no estaban en contra de entrar a la Guardia Nacional, sino que no quieren entrar bajo los términos que le están proponiendo, porque obviamente están en desventaja frente al Ejército y la Marina. La Marina, que tiene otra dinámica. Tiene otra dinámica, otro tipo de entrenamiento, otra formación, que es muy válido, ¿no? Bien. Dos, lo que mencionas, ¿no? De que están buscando que otras agrupaciones... Sí, también. Hay que ver el apoyo popular, ¿no? Eso sería sumamente interesante de ver. Si hay un apoyo popular hacia los policías y hacia las manifestaciones que ellos puedan convocar. Sí. Y la parte de que, pues de que Felipe Calderón, ya uno de ellos dice que debe de ser su líder sindical, y o sea, una persona que cree en el más recalcitrante neoliberalismo como Felipe Calderón siendo ahora líder sindical, o sea, tiene muchas contradicciones. Pues habrá que ver cómo es el desarrollo, ¿no? Porque eso es, como lo mencionaba al inicio, ¿no? O sea, es importante analizar el balance del trabajo de AMLO respecto a esta generación de nuevos movimientos sociales, si es que se pueden llamar así, porque también hay que entender. Sí, con el asegún, ¿no? Según. Pero, Dios, es una movilización de personas frente a una inconformidad, ¿no? Entonces hay que ver bajo qué términos se puede considerar para un análisis posterior. Aldo, yo creo que nos vamos de corrido, ¿no? Sí, para evitar, porque está muy bueno esto. Qué bien, Ricardo, que lo evoca sobre esta parte, o que la discusión se va sobre si es un movimiento social.
Alguna vez lo discutimos, creo que también lo discutimos la otra vez que vino Gustavo aquí, y yo podría decir que Andrés Manuel López Obrador, no él, sino más bien Morena, la plataforma que se forma alrededor de esta figura, es un movimiento político más no un movimiento social como tal. Es un movimiento político que tiene muchas aristas y que te puede llevar a muchos lados, y en el cual puede tener cabida a diferentes frentes. Lo que incluso en clase el doctor Tamayo me ha llamado mucho la atención sobre la cuestión de que muy probablemente, y en Latinoamérica se ha visto las experiencias, estamos ante el fin de los partidos y estamos ante el inicio de los frentes un poco más amplios, donde ya cabe la izquierda y la derecha donde mismo. Por ejemplo, en Morena, pues, o sea, tú puedes encontrar al más recalcitrante persona de derecha y te puedes encontrar a uno que es totalmente... Están los empresarios. Sí, sí, digo, pero también, por ejemplo, estos lazos que se hicieron en su momento con el Partido Encuentro Social. ¿Sí me va a entender? La estrategia política para Pues seguir, sí. o sea, y es válido. Y es donde AMLO pone en una balanza, me imagino, que hay más compas que están a favor del matrimonio igualitario y del aborto, o católicos recalcitrantes tijuanenses. ¿Sí me va a entender? Entonces, de repente, es eso. La connotación de movimiento social es un movimiento político, posiblemente el movimiento político más grande de la última década. O si se analizan, yo creo que desde la UNAM, desde el movimiento estudiantil de la UNAM, no veíamos algo tan de magnitudes. Ajá. Pero es justo cuestionarse también sobre la figura de Andrés Manuel López Obrador. A 6 meses de distancia, y para ir cerrando un poco ya la situación del programa, ¿qué se visualiza? Pues bueno, yo lo que sigo viendo es la cuestión de, uno, pues hay que ver qué sucede con los programas sociales. Digo, creo que es un tema que se ha discutido y se ha comentado por encima también, porque él ha propuesto la entrega del capital, del dinero directo, ¿no? Pero se está dejando de lado realmente cuál es el problema de fondo. No creo que porque las personas tengan el dinero de forma directa se solucione. Tiene que haber guarderías, ¿no? Con las guarderías y con el otro de los becarios. Los becarios. Sí. De hecho, que se los ha propuesto como parte de empleos formales, ¿no? Cuando un becario, o sea, quien ha sido acreedor a una beca, pues no tienes derechos laborales. No tienes ningún tipo de antigüedad, aunque tengas un seguro facultativo. Es un seguro facultativo. No, incluso, por ejemplo, tú y yo, cuando estuvimos en la maestría, éramos del ISSSTE, pero de segunda. De segunda, no somos trabajadores. Sí, sí. No podías incluso, para algo tan sencillo como ir a sacar la cita, no podías por teléfono. Tenías que ir en la mañana, a agarrar la ficha para hacer la cita de la tarde. Entonces hay que ver eso, ¿no? Y de hecho ingresa a los de ¿qué? Sembrando vida. Sembrando vida, sí, ¿no? O sea, sí. Digo, es válido en generación de que se está ocupando gente, pero no es una cuestión de empleo formal. Ajá. Yo creo que por ahí sería un punto la cuestión de ir viendo esta situación de qué sucede realmente con el ataque a la corrupción y la impunidad cuando vemos que no se quiere meter con Peña Nieto y otras figuras que han sido, pues no solamente por los medios de comunicación o activistas sociales, sino por él mismo señalados, ¿no? Y hasta como promesas de campaña, ¿no? ¿Y dónde están? Se manejaron como de recortar las pensiones a los presidentes. Que sí se ha hecho, ¿no? Sí, eso sí se hizo. Pero la cuestión de juzgarlos por los... políticamente, eso es muy es donde no se ha visto tan claro. Un punto que tenemos que tocar en los últimos minutos que nos queda es la cuestión del pacto migratorio, sin ninguna duda. Sí. ¿Alguien trae algo, datos, pues bueno, comentarios? Primer punto, ¿no? AMLO se proponía como una cuestión muy humanitaria, decir no vamos a hacer nada contra las personas que están migrando internamente en nuestro país para llegar al vecino del norte, pero pues algunos datos vemos que pues, la Guardia Nacional se despliega según para contener... Tú traes otros datos, ¿no? Ajá, para acompañar a los migrantes para que su paso sea menos complicado, pero hay imágenes, quizá pueden ser truqueadas, ¿no? Es una parte de la yuxtaposición ideológica que siempre han manejado los medios de comunicación, pero después vemos a Trump diciendo que reconoce la amplia labor que ha hecho el gobierno mexicano para parar la migración. Sí, claro. O sea, el muro de Río Bravo ya está en el río Sociate, pero no puesto por Estados Unidos, sino puesto por nosotros. Digo, con sus... Sí, con todos los asegures. Y a Ebrard se le ve reconociéndosele como un gran estratega, ¿no? Sí, que supo lidiar con Estados Unidos a la par, que sabe ponerse al tú por tú, que en realidad es su destape para el 2024, ¿no? Sí, no. Sobre migración. A mí me parece que
Digo, lo plantearía como en términos políticos. A mí me gusta mucho plantear las cosas como en ¿tú qué harías? O sea, si tú fueras este sujeto, ¿qué harías? Si tú fueras aquel. Entonces, a mí, digo, tienes razón. En un inicio decía, oye, ¿sabes qué? Los migrantes vengan y que va a haber aquí un plantío de árboles maderables y que vamos a construir caminos que piedra por piedra y que vamos a hacer el Tren Maya y todos juntos como hermanos, Latinoamérica y sí, pues iba bien todo hasta que de repente llega el tiempo electoral en Estados Unidos. Y llega el tiempo electoral y pues este señor Donald Trump dice, oye, pues ¿sabes qué? Ya es momento de empezar a hacer mi pre-campaña, a empezar a desplegar mis estrategias. Yo leí a un analista estadounidense que decía que los presidentes en Estados Unidos, como en todos los mundos, agarran una narrativa, una bandera y pues de ahí se van. En México, pues la corrupción, la guerra del narco contra Calderón, Peña Nieto, pues no sé, no le... Siguiendo la estrategia militarizada del crimen. Militarizada. Y entonces... pues vaya, ¿qué haces? O sea, ya en términos prácticos, o sea, tú estás en tu mundo de me va bien en la vida, soy López Obrador, sí, tengo casi 80%, porque llegó un momento en el que decían todas las encuestas que tenía el 70, el 80, ya ni sabía ni cuántos tenía, pero supuestamente ya casi llegaba al 100 y día con día se iban convirtiendo personas en López Obradoristas, y pues llega este sujeto, Donald Trump, que quieras o no, pues es el país, el 1 o el 2 más importante y más poderoso de la tierra, a nivel económico, a nivel militar, todos los niveles. Entonces llega y te dice, oye, ¿sabes qué, carnal? Pues vas bien y todo, pero pues... Tus migrantes. Si tú no detienes a los migrantes que están llegando a Estados Unidos, pues te voy a tener que poner una medida arancel, que es la del arancel, al 5%, porque ya había llevado a cabo varias. Había mandado su Guardia Nacional, también tiene Guardia Nacional, y pues la mandó. Y pues mandó efectivos y siempre estaba asustando de vamos a desplegar más personas, más militares, y pues no pasaba nada. Digo, la frontera es inmensa en Estados Unidos. Sí. Entonces, para cuidar ese pedazo de tierra, pues... Entonces sucede este asunto y pues ¿tú qué haces? Así como, ay, que pues me vas a poner el 5% de aranceles de mis productos que van hacia tu país. Pues eso va a generar un descontrol económico gigantesco. Tuvo que ceder y pues lo hizo de la peor manera posiblemente, mandó a la Guardia Nacional y yo creo que las fotos son reales, digo, a mí no me queda la menor duda de que tienen que capturar a las personas y las llevan a sus a los centros donde los están refugiando, y pues bueno, volvemos a lo mismo, tienen que darles una vida digna a las personas que se encuentran ahí. También es cierto una cosa, digo, que a veces pasa por alto, hay leyes y normas para ingresar a los países, para todos, porque yo en ocasión he platicado con algunos activistas de migración y pues sí les planteas eso, oye, pero hay leyes, han sido interpretadas recientemente por la Corte y pues dice que cuando una persona te pide asilo, que analices las pruebas que tengas a la mano, las que él tenga y que hagas una determinación de si puede entrar o no puede entrar, etcétera, pero pues las leyes no las podemos brincar. Digo, eso es uno de esos problemas en los que tener una postura, o eres una persona racista, o sea, si dices, oye, es que sabes que hay leyes, tienen que respetarse, sí pueden entrar, pero pues hay que seguirle el cuerpo normativo, porque si no pasaba como antes, que ingresaban sin ningún tipo de restricción. Y pues también tiene razón Marcelo Ebrard en lo que dijo un día en la mañanera. Claro que hay grupos de crimen organizado que hacen de las personas su mercancía, las trafican, las llevan de aquí a allá por miles de pesos, no les cobran barato. O sea, no es una cuestión barata. Sí. Otras personas que las secuestran, otras personas que las llevan a la trata a los prostíbulos. Hay toda una serie de cuestiones que según notas que leí, parece ser que se han estado inhibiendo de verdad. Pero es uno de los temas como un poco complicados en el sentido de qué postura tomas, digo... hay que tener esta parte que se habla de que hay que darles cuidados a los migrantes, y de repente vemos los videos de una mujer brigante que empieza a gritar, ¿no? Que está en condiciones que no son nada humanas. Fíjense, el tema da para muchísimo. Lamentablemente se nos agota el tiempo. Lo que sí puedo hacer en esos 30 segundos es comprometerlos para tener otro programa. Me parece perfecto. En un par de meses, otro análisis sobre situaciones. Me gustó mucho el panel y se puede estar repitiendo, ¿no? Muy bien. Bueno, a todos los que nos escucharon el día de hoy, muchas gracias. Aldo Comandante. Vámonos. Gracias. Directo a la luna. Conversaciones en movimiento. ¡Democracia! Un espacio para el debate, la crítica y el análisis político.
un programa del Observatorio de Movimientos Sociales, Observamos, por ML Medios TV. Estás escuchando mlmedios.com.